Me llamo José Puente Garzón. Entré como aprendiz en la fundición sobre el 53, en el 53. Y ahí estuve trabajando con mi tío en reparación, que estaba en la fundición, porque en campaña la fundición no se trabajaba y nos venimos a talleres, a la mecánica. Me acuerdo que el diploma del colegio no me lo daban hasta los 14 y hubo una reunión que lo tengo en la casa de maestros. Mi maestro le dijo que estaba capacitado para darme, no hubo una reunión y me concedieron a los 13 años lo que antes existía, estudios primarios, que lo necesitaba para entrar y lo tengo en la casa plastificado con 13 años. A los 53 ya me salí y entré aquí a los 53. Me mandaba a decirle algo a la mujer, a un recado para la mujer, a traerle a lo mejor, yo qué sé, digamos, cualquier cosa que necesitaba de la casa. Como era como un aprendiz y era pequeño, ya te digo yo, con 13 años. Ahí estuve de aprendiz con mi tío, la mecánica. A una cierta edad, con unos 16 años, ya empecé a ser encargado de máquinas. Estuve encargado de máquinas, que era la que producía la corriente de las fábricas aquí puestas en exposición. La máquina que en la exposición producía corriente para todas las fábricas, para muchos miles de bombillas, motores que había, todos los gastos de fábrica. En sesiones se podía conectar con las sevillanas, en muchas sesiones, si hacía mucha falta. Pero la máquina se valía para producir corriente para todas las fábricas en general. Había dos motores, también pasé por esa sesión de encargado, dos motores eléctricos muy potentes, conectados a la máquina, de forma que cuando se enganchaba alguno o se desenganchaba, la máquina notaba la variación, o bien se subía o perdía fuerza, había que estar pendiente para quitarle, para cerrarle vapor o abrirle vapor. Solíamos tener costumbre asomarnos y avisar a de la máquina que se iba a enganchar un motor o dos eléctricos y uno de gasoil, un Junker marino que se llama de gasoil, un pistón muy grande, que se enganchaba muy poco rato porque dejaba la acequia vacía. La acequia tenía un pozo muy grande para almacenar agua de por sí solo, más todo el agua que venía de la acequia. Entonces ese motor se enganchaba en ocasiones que estaba la aljibia, la verja muy baja. Lo que tardaba en recuperarse había que pararlo otra vez, que arrancaba con una botella de hidrógeno, de las que había como de ocino muy grandes, automáticamente se cargaba, para otra ocasión arrancaba al abrir la botella, automáticamente arrancaba el motor, un pistón enorme que había, y se quedaba otra vez cargada, ya se cerraba la válvula hasta otra vez que hacía falta, pero muy poco tiempo porque dejaba la acequia vacía y parte del pozo que había para almacenar muchos litros de agua, siempre hubiera cantidad de agua ahí, además de lo que venía por la acequia. Y la misión era eso y limpiar la rejilla que había para toda la mugre que venía por la acequia, que esa acequia en aquel entonces venía descubierto, pues de cabos, de brozas, tenía unas parrillas y había que llevarse al fondo bien profundo, con unas escaleras, con unos ganchos, limpiar las parrillas, sacar toda la mugre fuera, para que no estuviera ir pasándola y que continuara por la acequia, que esa acequia era el agua para regadío, el agua que venía para motriz. Esa era la misión del encargamotores. Estar pendiente a que no faltara el agua allí, y limpiar la rejilla y pendiente arrancó motor otro según necesitaba. Algunas veces estaban los dos eléctricos enganchados y otras veces nada más que uno. Aquí se hacía toda la clase de piezas para la fábrica y no se pedía fuera nada. La fábrica subsistía con la fundición de aquí, todo, para todo. ¿Por qué que aquí no se pedían afuera? Se estuvieron pidiendo los coinetes de los molinos, que yo les digo, de bronce, que solía pensar sobre unos 300 kilos de bronce, aproximadamente, quiero yo más recordar. Y se estaban haciendo últimamente en Málaga, y siempre veían con muchos fallos de la fundición de Málaga. Eso por dentro va a refrigerar con agua, y el cuello por fuera con aceite, pero venía con poros de forma que perdía el agua, venía con poros. Eso se debe a la impureza, al fundir el bronce, la impureza de no venir limpio el bronce, eran como, digamos, unos grumos que se formaban y eso luego era impureza que entraba en el coinete. Y mi tío le diría al director que por qué no se hace aquí, que se encontraba, esta fundición estaba capacitada para hacer ese trabajo.
Y yo, pues mira, se van a hacer aquí. Entonces mi tío habla con el carpintero, que pieza que se hacía, primero era hecha de madera por el carpintero, habló con él, le dio sus medidas, sus normas, tal las medidas, el carpintero hizo el modelo y empezaron a hacerse así los cojinetes y salían perfectos. Y entonces se hacían aquí los cojinetes, que luego ya después de fundición iban pasando por el torno para sus medidas, torneados, en fin, pero que luego después de la fundición tenía mucho trabajo eso, porque por dentro como van huecos para la respiración del agua, pues eso luego había que andar sacándole los alambres de la armadura que llevaba de tierra para que aguantara al entrar el bronce esa presión, luego por un orificio de unos 6 centímetros había que sacar toda esa tierra con un burí, con un martillo muy fino e ir rompiendo los alambres. Pues bueno, hornos había dos, uno de bronce y otro de hierro. Se hacía una fundición de bronce en el año, para bronce, y otra nada más que para hierro. El horno de hierro, una vez ya en funcionamiento, solía tirar 1.700 de kilos de hierro fundido a la hora. Era un cubilote muy potente. El material de fundición, los sobrantes, eran todos aprovechados para la próxima fundición. De hecho, el torno mismo, todos los bronces que torneaban, lo que se llama virutas, eran recogidas y guardadas, que se volvían a fundir en la próxima fundición. Y había muchos sobrantes, la colada, que era el vuelo donde se entraba el bronce para la pieza, todo eso era sobrante, que pesaba incluso kilos, llegaba a pesar, para las próximas fundiciones, además de que se compraba gran cantidad de bronce a las chatarrerías con vista a fundirlo. La pieza vieja ya inutilizable era también fundida. Ahí se aprovechaba todo. Había mucha cantidad de... venían, en el bronce que se compraba venía maquinaria bonita incluso para guardarla, pero no se guardaba nada. Almireces es precioso, con figuras, piezas, a lo más estatuas de bronce, con figuras preciosas de poder ponerlas en un sitio bonito, pero eran comprar como chatarra para la fundición, porque se gastaba cientos y cientos de kilos de bronce un día de fundición, que muchas piezas de la fábrica eran todo de bronce. Y se hacía una fundición de bronce, y si hacía falta algo de aluminio, también en un crisol se hacía aluminio. Y luego ya estaba el de hierro. Fío, estábamos, bueno, yo hablo ya desde cuando yo entré. Mi tío, yo como aprendí, que ya le digo, yo fui quedando, que luego me quedaba yo como encargado con 2 hombres a mi cargo, ya sabía yo. Mi tío como fundidor, yo como aprendí, y el hombre que tenía como ayudante mi tío, que ya sabía bien que por eso se quedó de maestro fundidor, un hombre que era de Albondo, buena persona, como es buena persona, y luego una persona muy lista. Y Miguel de Illora, un hombre que también veía, era plantilla, le llamaban de Illora porque era de Illora, estaba todo el año con nosotros, nosotros estamos ahí todo el año. Y a la hora del día en concreto de fundición, que era costumbre, a los que se les daba yo iba a avisarles, y tenía prioridad, no tenía ya que pedir explicaciones al primer mecánico, sabía que quería fundición, esas personas que yo avisara, los que nosotros dijéramos que eran competentes para eso, se buscaran personas que aguantaran mucho la calor, porque había que aguantarla mucho, no había muchos preparativos, que manguitos de tela que hacían las mujeres y mandiles de tela, y con unas polainas de tela, de lona, es lo que había, no había otra protección, que aguantara la cosa. Entonces, a las personas que veíamos más idóneas, teníamos potestad para poder avisarles sin darle otras cuentas a ningún otro mecánico. Entonces yo ya me decía, ya puedo avisarle, cuando ya se encendía el horno y tal, ya puedo avisar. Y yo iba a avisar a las personas, sobre unas 10 personas. Y ya iba esas personas, era costumbre cuando estaban la fundición, que siempre era sobre el mediodía, ya las personas se iban y no volvía más. Había una persona sola que le llamábamos el que hacía los pirulines. Era una capilla muy larga, con una capilla sodán redonda como especie de un pirulín de unos 8 o 9 centímetros de anchura, terminaba en un pirulín, que es el que luego se taponaba el orificio de salir el hierro fundido.
Cuando ya mi tío calculaba, hacía unas pruebas que el hilo estaba fundido, picaba con una piquera muy retirado, picaba, daba unas cuantas vueltas, rompía ese tapón de barro y ya empezaba a salir el hilo fundido, que ya estaban las cubetas preparadas debajo. Esas cubetas suelen ir 3 personas, era pesar uno que llevaba como especie de un mando para poder, que es el que dominaba, el que buscaba el caso a la piquera para que entrara el hierro o el bronce según fuera, y 2 que se agarraba al mango más largo para aguantar peso. Luego había un cubrete muy grande para las piezas muy grandes que iban por el puente grúa, que eso ya iba el puente grúa y buscarlo, pero ya colgado esa cantidad de 1000 kilos, por ejemplo, de hierro colgado del puente grúa, de un puente muy grande de grúa que había. Porque en reparación tocaba la campana como hace salir a las 12, de 2 a 1 y de 1 a 5. Y ya en la fundición luego los 9 meses estábamos siempre echando 3 horas para que diera tiempo. De las 5 a las 8 de la noche, 3 horas se echaba durante los 9 meses, todo el año, en fundición. Para que diera tiempo a la fundición de bronce y a la de hierro que se hacía, una de bronce y una de hierro en el año. Yo antes de comprar bicicleta, que se la compré a un plantilla aquí, que se fue a Caracas, jugaba con el motil, le daban permiso a la hora de jugar. Entonces el motil se llamaba Los Rarrillas y estaba, no sé si era defensa central de Los Rarrillas del motil. Ese se fue a Caracas, era plantilla, se fue a Caracas. Y a mí me vendió la bicicleta una VH que tenía. Hasta entonces yo me venía, y iba en 1 hora, vivía al final, al laico de lo que era la fabriquilla, al final de calle Cueva. En 1 hora salía, en reparación no tocaban al vapor, el espíritu tocaba una campana. En 1 hora salía, recorría el centro de motriz lo más seco hasta llegar a la fabriquilla, comía y antes de que tocara la campana, tenía que estar aquí a la 1. Yo entré en el 53 y no recuerdo el año exacto que la dejé, pero tengo salario de 68, es que no recuerdo ahora bien, porque yo después de sacarme el carnet, que fue mucho después de hacer la mili, seguí trabajando aquí. Yo seguí trabajando aquí hasta que ya de chofer se ganaba más y yo ya me saqué el carnet y me salí de la fábrica. De hecho, cuando yo ya tenía el carnet me avisaron que a lo mejor me vendía de chofer aquí. Yo ya estaba con el coche. Después de eso yo ya me salí, me metí de conductor y estuve trabajando, trayendo caña a esta misma fábrica y llevando caña a San Fernando, que era mixta remolacha y caña, llevando caña a la cadena de obras, a la maquinilla y a la de Salobreña, ya como camionero. Las cañas en aquel entonces no es lo que al final se veía, que se veía, digamos, un camión de broza. Las cañas, había días que no podíamos trabajar con los camiones porque estaban denunciadas. Tenía que venir la monda a probar a limpiarla, a quitarle las brocillas que tuvieran, las millas de raguas, que las raguas se ponían seguidas negras, a probar a repasar todas las raguas que se veían negras, para darte autorización. El encargado que había, custodiando todos los pedazos, ver qué pedazos había, qué cañas estaban sucias, ellos las llamaban sucias, aunque venían, ese es un primo al lado de lo que luego, venía la monda a repasarlas, para darnos visto bueno que se pudieran cargar, o si no tenemos 5 camiones para cargar caña y no podíamos cargarles, estaba en el campo sin poder traerlas, hasta que venía. Y de hecho, aún estando en bácula pesando el camión, había un revisor que si le parecía sucio nos hacía sacarlo de bácula al camión y ya los mismos cargadores en ocasión tenían que venir hasta la monda. Los mismos cargadores se encargaban en colgarse a los camiones con unas navajillas y quitarle sobre todo el negro de rasguilla, que es que se ponía negro enseguida, para que diera el visto bueno y poder pesar el camión, te lo rechazaban para atrás. Ya cuando le era visto bueno, pesarlo, había ocasiones que se traía, era de 2 labradoras, que ninguno quería que se quedara allí, a lo mejor unos pocos kilos, 2 o 3 mil kilos, y se empeñaban en que se le echaran en el mismo viaje, se le cargaba un labrador y se ponía unas cañas, unos cabos atravesados, para saber que de ahí para arriba era otro labrador, y se hacían 2 pesadas.
Se hacía una primera pesada, se evacuaba esos 2.000 o 3.000 kilos, se bajaban y se volvía a hacer otra pesada de esas señas de cabos que era de los labradores. Eran ocasiones que sí, que había que hacer. En la calera traían la piedra de unas canteras que había, por lo menos la que yo conocí más también, había varias, era a la acería de Calahonda, ahí había unas canteras grandes, ahí había un hombre tirando sus barrenos, era un cerro muy grande, y rompiendo la piedra lo más posible. Obreros también partiendo la piedra, de forma que luego el Saur, el camión de la fábrica, iba con un obrero a cargar, hay que enviar cabordillas de piedra, las pesaba y las descargaba ahí, que luego había otro hombre partiendo más pequeñas todavía para hacer la calera. Entonces, el Saur iba, las cargaba ya piedras medianas que una persona podía dominarlas, las pesaba y las descargaba ahí. De ahí ya luego iban partiéndoles unas pilas enormes que había, trolas enormes que se traía. Prácticamente el Saur estaba trayendo todo el año piedra. Y luego había dos hombres partiendo con unos porrillos más medianos. La calera echaban, digamos, una vagoneta que era para vagonetas pesadas, había pilas de carbón y de piedra. Cargamos una vagoneta de piedra, por ejemplo, a los kilos que fuera la vagoneta llena. Yo ya no lo puedo decir si era una de piedra y otra de carbón, pero que alternaban. Si subiera la vagoneta de piedra, a lo mejor la próxima era de carbón, toda la calera. Al lado de la calera, al final del fondo de lo que es la calera, estaban unas baterones muy grandes que hacían toda la campaña era haciendo gas, continuamente, que la calera era para gastos de fábrica, aunque se vendía para la calle. De eso yo mismo me compraba una ropa me la llevaba en bicicleta para la casa de mi madre y luego incluso cuando tenía la novia. La vendían a la calle. Te pasabas por la oficina, una ropilla de caja, media ropa, dos arrobas, te la vendían y pagabas y ya está. Vendían para la calle también. En aquel entonces. No. Y ya les digo, era para todo el gasto de fábrica. Había continuos 3 relevos haciendo caja. Los 3 relevos, cada uno de 8 horas, era continuo haciendo caja, la carrera continua toda la temporada. Luego ya en reparación era nada más que estar teniendo piedras, preparando piedras para otro año empezar y otro va a empezar. El carruaje se lo llevaba para el jefe de cultivo, que vivía en lo que es la fabriquilla, donde está ahora lo de pesca y todas esas cosas. Esa casa era de jefe de cultivo. Y el carruaje se formó para ir a recogerlo al jefe de cultivo a sus horas por la mañana y llevarlo. Un caballo que se compró y estaba donde estaban las cocheras, en este recorrido, previamente el recorrido estaba aquí, al lado de esta nave estaba el recorrido para arriba. Se compró el caballo y el carruaje se hizo aquí. El carpintero hizo los varales, todo el carruaje, unos tapaculos dorados en bronce, se hicieron la fundición como vistosos para darle vista, porque eso, con los tornillos que llevaban las tuercas, no, pero era como unos tapaculos que se llevaban para darle vista de bronce. Y las varas, el curvamiento de las varas del tiro se hicieron, la hizo el carpintero, pero en el taller se hicieron, y yo vi cómo se hacía, era a base de calentar y ir dándole forma. Se calentaba la madera, se le iba dando el forma de la vara, la curvación de la vara, y cuando enfriaba se volvía a calentar, y así me acuerdo de lo que se hicieron las varas de madera, y todo lo que era la madera, las puertas y todo se hizo aquí en la carpintería esta de aquí de la fábrica. El primer mecánico vivía en la vivienda que había en la casa, en la Plaza de las Cañas. Estaba completamente encima de la oficina, una vivienda enorme. A continuación de esa vivienda estaba lo que era la bácula para hacer los camiones y una piedra, la molar que había para todos los de la monda, molar la hacha y eso. Pero en concreto estaba esa vivienda que entraba al cuerpo de fábrica por la cortadora, por el tren de molinos. Desde la plaza de calle podía entrar por el tren de molinos, directamente al tren de molinos entraba al cuerpo de fábrica, que tenía un cuarto ahí, se llamaba el cuarto primer mecánico, que es donde las mujeres cosían, ella tenía ahí su oficina, su cuarto. Entraba directamente
por la pasarela que había de la Plaza de las Cañas al tren de Molinos, de ahí a su cuarto, o entraba por las escaleras y por la puerta principal. Enfrente donde estaba la máquina estaba el taller de mecánica, y bajando hacia abajo estaban ya los huertos de director, y hacia la derecha estaban los huertos de director, y bajando para abajo pasaba la sequía, y es donde estaban los motores instalados eléctricos y el motor Junca. Ya a partir de ahí era huerto, y pasaba también a lo que eran los aperos de los que venían. Venían muchas personas, muchas, que al principio el arriero, después de venir del trabajo con los haces de caña, tenía que trabajar, picar esas secados por los animales, tenía muchas horas de trabajo. Entonces la fábrica le puso una máquina de picar cabos y un hombre hace cargo. Para cuando esa arriería venía, no tenía nada más que llenar con espuertas y echar al pesebre a sus animales cada uno, pero ya había una montaña de cabos picados por el obrero puesto por la fábrica, y ahí vivían muchas criaturas. Y de ahí se llevaban las criaturas dinero en muchos pueblos que no había otra vida casi para vivir todo el año. Ahorraban con esos 3 meses y pico de campaña, ahorrando, pasándola mal y apañándose ahí malamente, pero entraban muchas criaturas, venían muchas mondas de todos lados. Yo, para decirle verdad sobre eso, no sé si me hicieron una entrevista que no podría hablar porque se me hacía un nudo de garganta. Yo recuerdo mucho la fábrica con mucho orgullo y con mucha ilusión. De hecho, porque yo mismo a mi tío le daba un valor enorme, porque como fundidor era, ya le digo yo, en Málaga no han venido desperfectos esos coinetes, y aquí se han hecho una fundición que no ha tenido importancia para la gente, o ha querido que no ha tenido. Ha habido directores que sí le dan importancia, y primeros mecánicos sabían lo que esto era. Es que no necesitaba de la calle nada. Se construía todo aquí. Todo se construía aquí. Entonces yo le doy importancia a eso enorme, y yo tengo muy buenos recuerdos de ella, muy buenos recuerdos. Porque ya les digo, usted es un crío y me he criado en ella, y la he conocido mucho, he tenido familia trabajando en ella, y tengo muy buenos recuerdos. Y de eso tengo una anécdota que solía traerme un bolsillo de pan para la novia. En aquel entonces había muchas faltas. Los morrizaba en jarabe, iba a las turberas, los morrizaba en azúcar. Entonces no había bolsa, lo que había era papel de estraza. Lo llevaban en un papel de estraza, lo ponían encima de unas piezas que se llamaban los recalentadores, ponían la mano y se quemaba. Los ponía y al momento veía subir el bolsillo y era un bizcocho que se formaba. Y era cada vez que le podía, sobre todo cuando estaba yo encargado también en la máquina vacía que estaba al lado con una cosa y otra, las turbinas y los filtros, y le llevaba el bollo, que era un bizcocho lo que llevaba la novia, un bizcocho. Eso lo hacía con mucha frecuencia. Y la novia esperaba ese bizcocho como agua de mayo. Había mucha falta en aquel entonces.